Bueno, buenos días, amigos. Vamos a empezar hoy estas jornadas que el grupo de la Asociación de Profesionales por el Bien Común pues, ha preparado de cara a reflexionar conjuntamente sobre el tema de la inteligencia artificial. Lo primero, poner un poquito en contexto qué es Profesionales por el Bien Común y el contexto de estas jornadas que venimos realizando, si no todos los años, casi todos los años, ¿no? Hacemos unas jornadas un poco de concienciación de algún tema importante que tengamos que analizar, ¿no? Entonces, la Asociación de Profesionales por el Bien Común, como su propio nombre indica, pues es un colectivo de personas profesionales de varios tipos de sectores en los que nos movemos, que estamos organizados por diferentes grupos de trabajo, con el objetivo de que nuestra profesión, que es una de las dimensiones más importantes de la vocación del ser humano, pues la pongamos al servicio del bien común, al servicio de la solidaridad y al servicio de los más empobrecidos y los más débiles de la tierra, ¿no? Y no simplemente convertir la profesión en un instrumento que es legítimo pero para ganarse la vida, pero algo más que eso es justamente poder emplear nuestros dones y nuestras virtudes profesionales al servicio de los demás y al servicio de la comunidad política en general, ¿no? Entonces, desde ahí nació hace ya por menos 10 años, ¿no? O incluso alguno más, Profesionales por el Bien Común. Actualmente estamos organizados en diferentes grupos de trabajo. Hay un grupo de tecnología, que es el que se ha responsabilizado más de la preparación, gestión y formación en el tema de esta jornada sobre inteligencia artificial. Hay un grupo de biopolítica que está trabajando pues, todos los aspectos en relación a las diferentes dimensiones del ser humano en relación a su gestión política. Entonces ahí sabemos que hay un montón de matices en los que actualmente pues, la vida del ser humano está siendo por un lado agredida y por otro lado controlada y colonizada, ¿no? Hay un grupo de educación también, de educadores, que está trabajando diferentes aspectos del sistema educativo y de las pedagogías para poder, pues ese elemento tan importante en la formación de las personas, orientarlo hacia el bien común. Hay un grupo de investigación, vamos a decirle científico-filosófica, ¿no? Que está trabajando, el grupo Nabucco, que está trabajando actualmente pues toda la parte del estudio de la conciencia humana, tanto desde el punto de vista filosófico como matemático, como biológico. Hay otro grupo de mujer, que está intentando pues, seguir profundizando en un estudio del papel de la mujer en la sociedad actual, pero desde unas perspectivas radicalmente diferentes al feminismo ideológico, ¿no? Que es el que normalmente ha acaparado este terreno. No sé si me dejo algún grupo de trabajo de los que tenemos. Yo creo que están todos, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, pues todas las personas que quieran de alguna manera pues, seguir poniendo su profesión al servicio común, pues pueden contactar con nosotros para desarrollar esta labor, ¿no? Y en todas estas jornadas en concreto que estamos hoy desarrollando, pues forman parte de una ya pequeña tradición que tenemos ahí de que una vez, ya digo, cada año o cada 2 años, pues intentamos afrontar con lo más seriamente posible pues algún tema que afecta de una manera importante al bien común, ¿no? Este año es la inteligencia artificial, vamos a dar un primer paso en ese sentido. Ya se ha publicado en Ediciones Voz de los Sin Voz un librito por el grupo justamente de tecnología de Profesionales por el Bien Común, la inteligencia artificial. También hemos traído un libro muy importante de Nicolás Jove sobre inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no? En relación justamente a su impacto en la sociedad y en general su repercusión en el bien común de la humanidad. Y esta jornada, pues la anterior que hicimos en enero de hace más o menos, yo creo que un año, pues la enfocamos a agresiones a la vida embrionaria, que se hizo en Alcalá de Henares, una jornada muy importante también, donde Nicolás Jove también participó. Hicimos otra sobre objeción de conciencia. Sí, y después hicimos otras sobre las nuevas leyes geopolíticas que están atacando al ser humano, ¿no? Siempre algún aspecto de los que venimos trabajando, ¿no? Porque lo que queremos también es un poco poner en común lo que vamos haciendo, ¿no? Y eso, aunque lo solemos hacer de manera cotidiana, pues una vez al año o dos, pues intentamos ponerlo en común
en la sociedad, ¿no? En concreto hoy pues también tuvimos que afrontar un problema que tuvimos, y es que uno de los ponentes, que era Víctor García, que ingeniero de telecomunicaciones y miembro de Profesionales por el Bien Común, pues sufrió un infarto debido a un accidente de tráfico que sufrió, y se encuentra bien, dentro de los límites de lo que es un infarto, y el pobre ya ha tenido unos cuantos. Y por tanto pues damos gracias a Dios de que se encuentre bien, pero no podía afrontar, porque ha sido hace poco, este tema. Entonces hemos reestructurado un poco el programa, y bueno, sin entrar en más detalles, pues yo voy a hacer una pequeña presentación, vamos, pequeña, un poquito mediana, ¿no?, sobre el curso, sobre la inteligencia artificial, desde el punto de vista en el que nosotros también lo estamos trabajando, que es el terreno biopolítico, o sea, la influencia de la inteligencia artificial en lo que sería el comportamiento humano y en las diferentes dimensiones biológicas o biopolíticas del ser humano. Y... perdón un momentito, yo no sé si esto me coge el teléfono, porque no lo sé, porque estamos esperando a unos compañeros. Y entonces yo voy a tratar un poco ese tema, una presentación, y después va a venir Alberto Mangas, que es uno de los ponentes que vamos a tener ahora por la mañana, sobre el impacto geopolítico de la inteligencia artificial. Y también a las 12 de la mañana tendremos las consecuencias de la inteligencia artificial en el empleo, que va a venir pues don Manuel Afonseca Moreno, que también le presentaremos adecuadamente en ese momento, ¿no? Y ya por la tarde tendremos una última reflexión, una última ponencia sobre la inteligencia artificial, bueno, pues los dilemas o los desafíos bioéticos o éticos que está produciendo este fenómeno en la sociedad. Bueno, pues eso es un poquito el plan que tenemos para hoy. Así que, bueno, yo no me he presentado, soy Carlos de Yarandi, del Movimiento Cultural Cristiano y de Profesionales por el Bien Común, y, bueno, pertenezco al grupo de biopolítica, ¿no? Y entonces vamos un poco a presentar esta primera parte, ¿no? Lo primero, intentando afrontar este tema de la inteligencia artificial, lo primero que te encuentras es un problema con el nombre, ¿no?, con el sintagma, inteligencia artificial. Yo no voy a entrar en los temas, voy simplemente a enumerarlos sin intentar destripar ninguna de las ponencias que vienen después, ¿no? Pero es evidente que el concepto de inteligencia artificial es un concepto conflictivo, ¿eh? No se puede aceptar de cualquier manera, de manera acrítica, ¿no? Y yo creo que yo en ese sentido, en el centro de trabajo donde trabajo, yo le llamo la máquina. O sea, yo digo, a la máquina hay que echarle lo que hay que echarle, y a la máquina hay que coger de ella lo que haya que coger. Pero llamarla inteligencia artificial me parece que es ya un poco aceptar un lenguaje que no nos conviene, ¿no? No voy a entrar en ello ahora mismo. Yo, desde el punto de vista matemático, de las clases que doy a chavales de secundaria, pues lo llamamos la máquina porque la utilizamos, porque la usamos. Desde hace un año a esta parte la estamos usando, yo la uso en clase con toda tranquilidad, entre comillas lo de tranquilidad, pero siendo muy crítico con lo que hay detrás. Y bueno, pues lógicamente yo lo traduzco a los chicos como un sistema de cálculo complejo, sofisticado, podemos decir, que trabaja con probabilidades y que trabaja pues con, vamos a decir, atajos predictivos, heurísticos, ¿no?, que intentan, pero simplificándolo mucho, ¿no?, pero sobre todo intentando quitar el peso antropomórfico que tiene el concepto de inteligencia artificial, porque provoca problemas, tanto engorda a la máquina, en el sentido ontológico de la palabra, es decir, le da más dignidad de la que tiene, y al ser humano lo reduce, ¿no?, lo reduce y le quita dignidad de la que tiene. Entonces, esto es un primer elemento que nos parece muy importante. Por tanto, el tema del lenguaje es clave en este terreno. Sé que es la marca de inteligencia artificial, porque es una marca, es muy potente, y es potentísima a la hora por su brevedad, por su sonoridad, por lo que tiene detrás, y porque es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero tenemos que hacer ese esfuerzo lingüístico de intentar controlar el lenguaje, porque el lenguaje es el que después nos va a ayudar a pensar. Claro, si ya tenemos el lenguaje contaminado, pues tenemos problemas a la hora de poder discernir pues qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Después, en este terreno del lenguaje me parece también muy importante que cuando analizamos desde el punto de vista biopolítico o político en general estos temas, pues nos encontramos con una cantidad de eufemismos terribles, ¿no?
Y entonces se habla de desafíos, se habla de oportunidades, se habla, pero bueno, a veces son injusticias, ¿no? La palabra no es un desafío, no es que el hambre es un desafío, no, el hambre es una injusticia, ¿no? O el desempleo, el paro es un desafío, no, no, es una injusticia que hay que vencer, ¿no? Y que hay que contrarrestar. Entonces el eufemismo también programado, en este caso nos parece importante que lo podamos también tener en cuenta y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Es decir, la terminología antropomórfica que hay, es decir, atribuir a una máquina o a un sistema complejo, informático, pues características humanas también es un gran peligro, ¿no? Como convertir al ser humano en una máquina o en algo parecido, reducirlo, ¿no? O en un montón de datos. Entonces, yo creo que hay una perversidad en el lenguaje que no tenemos que ser ingenuos ni muchísimo menos. No se trata de decir piensa mal y acertarás, pero casi. Es decir, no hay casualidades en nada de esto. Esto se estudia muchísimo. Sabéis que Facebook tardó 1 año y medio en decidir si ponía un like en su pantalla, y eso revolucionó las redes sociales, ¿no? Eso revolucionó las redes sociales, pero si estuvieron 1 año y medio decidiendo si metían un like o no metían un like en una pantallita para ver cómo interaccionaba el usuario con la plataforma. Entonces, claro, aquí en este terreno de las grandes tecnologías, en el terreno de la biopolítica no podemos ser ingenuos, ¿no? Al final se pretende, pues de alguna manera, pues que esto entre en la sociedad, entre en el ser humano y sea aceptado. Otro elemento muy importante en esta presentación biopolítica del curso es el contexto político, ¿no? En el que nos encontramos, que no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, por no decir más tiempo, ¿no? Y es la guerra fuertes débiles, o poderosos débiles, mejor dicho. Ese contexto de guerra, o sea, la inteligencia artificial, estos sistemas de procesamiento de información, no caen en un terreno, en una tabula rasa, es decir, partimos de cero, no, partimos de una situación. Esto, si analizamos en concreto este fenómeno, ¿en qué contexto ha aparecido? Ha aparecido en un contexto que viene desde atrás y no es el momento de entrar en él, pero es muy importante tenerlo en cuenta, en que existen unos poderosos en el planeta Tierra, a nivel económico, político, que ahora mismo pues vemos que hay un gran conflicto a nivel geopolítico, pero esa guerra de los poderosos contra los débiles es fundamental. Ese es el contexto en el que aterriza, en el que emerge el fenómeno de la inteligencia artificial. O sea, que nadie piense que esto cae en un terreno neutro, objetivo, donde los pobres, los ricos, los fuertes, los débiles están en igualdad de condiciones, porque ya de entrada es una contradicción. O sea, cae en un contexto de poderosos contra los débiles, ¿no? Y además eso, en el terreno de la biopolítica, pues desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, hoy la agresión al ser humano abarca todos los frentes y todas las dimensiones. No solamente hay guerras, sino que existe la eutanasia, existe el aborto, existe el descartamiento social, existe pues, la promoción sistemática del sinsentido que empuja a tanta gente al suicidio, etcétera, etcétera. Hay una auténtica guerra contra el ser humano, ¿no? Y esto no se hace de cualquier manera, sino que se hace con unas estructuras institucionales muy consolidadas, muy consolidadas. Aunque creamos que está todo patas arriba, y nos dé la sensación de que está todo patas arriba no hay tantas cosas. Lo fundamental no está patas arriba. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que nosotros llamamos estas estructuras que configuran, estas estructuras inicuas que configuran el mundo, pues tienen diferentes mecanismos con el que todo esto está funcionando. Yo me paro en tres que me parecen muy importantes. Primero, la realidad en su conjunto está totalmente estructurada a nivel planetario. O sea, no hay prácticamente un rincón del planeta que se libre de estar influenciado políticamente por este conflicto, por estos conflictos, por esta guerra, ¿no? Y por tanto, cualquier zona del planeta, de una manera o de otra, está sometida a esta estructuración institucional que viene dada por las empresas, que viene dada por los gobiernos, que viene dada por los organismos internacionales, que de alguna manera, de manera más o menos coordinada, pues van configurando la realidad, ¿no? En segundo lugar,
Una de las técnicas que nos vamos a encontrar que utilizan estas estructuras inicuas de mal, ¿no?, que están actuando en esta guerra de los poderosos contra los débiles, son los dilemas imposibles. O sea, meten a la sociedad en unos dilemas que no tienen solución, entonces la gente se vuelve loca. Entonces, una de las razones de esta jornada es justamente analizar esos dilemas que nos podemos encontrar. Hombre, ¿cómo vamos a sacrificar la productividad, la funcionalidad, la utilidad de la inteligencia artificial si podemos mejorar mucho, etcétera, etcétera? Empiezan a meter unos dilemas para solucionar este problema, para solucionar el otro, es decir, cuando realmente son falsos dilemas, ¿no? Y hay que destriparlos y analizarlos, ¿no? Pero ahí estamos cayendo como moscas, ¿no? Y un tercer mecanismo que utilizan estas estructuras institucionales, que abarcan todo el planeta y que de muchas maneras confunden a la gente, en el terreno de la inmigración lo estamos viendo en el debate que está habiendo en estos días, clarísimo, clarísimo, un dilema imposible, no es que si vienen, nos comen, y si resulta que si no vienen, pues estamos siendo insolidarios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues es otro dilema imposible que hay que ir realmente a plantearlo adecuadamente. Y después el tercer mecanismo que yo he señalado aquí es el tema de los victimarios y los verdugos. Cuando se estructura toda la realidad, todos somos víctimas y todos somos verdugos en diferente escala. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque incluso los más débiles de la sociedad pueden ser victimarios, verdugos de otros más débiles aún. Entonces aquí nadie tiene la patente de ser el sujeto revolucionario propiciatorio para otorgarse la idoneidad moral, sino que todos somos cómplices, todos somos responsables, unos más que otros, eso es evidente, pero que nadie piense que no tiene pecado original. Y todos tenemos muchas cosas que hacer para poder luchar desde abajo contra estas estructuras de pecado, ¿no? Y el contexto en el que nos movemos también, otro elemento fundamental del contexto político o biopolítico en el que nos movemos, es que actualmente es un contexto totalmente lleno de incertidumbre, ¿no? Aunque es una palabra que no me gusta mucho y que es una especie de niebla, ¿no?, de tinta del calamar, ¿no?, en el que todo está, hay una incertidumbre, es cierto que hay una incertidumbre, pero es una incertidumbre que surge muchas veces de la complejidad, no porque no haya cosas claras. O sea, que hay injusticia es evidente y claro. Que hay poderosos que oprimen a los débiles es evidente y claro. O sea, no todo está bajo la tinta de la incertidumbre, bajo la niebla de la complejidad. O sea, todo ese lenguaje eufemístico que viene incluso del terreno de las ciencias, hay que tener mucho cuidado con él, porque oculta la verdadera estructura política del mundo. Y el mundo lógicamente, tiene incertidumbres, pero no todo es incertidumbre y no todo es complejidad. Hay cosas que son claras, sencillas y evidentes, ¿no? Y que hay gente que muere de hambre, es evidente. Y que hay estructuras que favorecen el enriquecimiento de una minoría y el poder de una minoría, es evidente. Por tanto, no vamos a poner en evidencia lo que es evidente. O sea, yo creo que eso también lo tenemos que tener claro. Otro elemento clave es el paradigma filosófico, mental, biopolítico en el que nos movemos, que es el paradigma tecnocrático neocapitalista. O sea, el paradigma es una de las estructuras más importantes, porque es con lo que pensamos. Y claro, cuando uno está metido en un paradigma, pues muchas veces no es consciente de que está dentro del paradigma, o sea, está metido, está nadando, sumergido en ese modelo mental, cultural, que es el que le condiciona incluso a veces sin saberlo. No diríamos, a veces diríamos siempre, muchas veces sin saberlo, ¿no? Entonces, este paradigma es el que está un poco gobernando la inteligencia artificial o el aterrizaje de este fenómeno tecnológico-político en estos momentos. Y yo voy a señalar algunos elementos de este paradigma. Por lo menos, filosóficamente es materialista, clarísimamente, es materialista, o sea, da primacía a lo material sobre otras dimensiones del ser humano, es utilitarista, sacrificando al utilitarismo prácticamente cualquier criterio moral que se pueda plantear, y es lo que decía aquí, es decir, esto se puede hacer, o sea, esto se puede hacer técnicamente, esto nos proporciona poder o nos proporciona riqueza, esto se hace. O sea, este es el paradigma utilitarista. Esto de que esto se puede hacer, esto es bueno o malo para el ser humano y por tanto a lo mejor no lo hacemos,
Eso no entra en el paradigma tecnocrático. Ese criterio de juicio no entra. Por tanto, sí, hay un paradigma, también es muy individualista, está permanentemente atomizando a la sociedad, al ser humano. Cualquier vínculo solidario, sea matrimonial, familiar, asociativo, laboral, político, es permanentemente combatido, sutilmente combatido. Antes era más descarado, porque a veces directamente te mandaban a la policía, ¿no? Pero ahora mismo no hace falta, porque prácticamente simplemente estar sumergido en las redes sociales ya te atomiza, te segmenta, te separa, te aísla y sustituye los vínculos fundantes y fundamentales del ser humano, como pueden ser la responsabilidad, la fraternidad, la solidaridad, la amistad, pues están siendo sustituidos por unos sucedáneos tecnológicos hasta grados prácticamente insospechados hace unos años, ¿no? Y esto tampoco es fruto de la casualidad. Bien, otro de los elementos de este paradigma tecnocrático es la propaganda sistemática de los no límites que tiene la tecnología. O sea, permanentemente hay una propaganda de que la tecnología lo puede todo o casi todo. Y si no lo puede ahora, lo podrá en el futuro. Hasta sustituir al ser humano en un montón de sus funciones. Yo creo que esto también es una ideologización muy determinada. Otro elemento del paradigma tecnocrático es su supuesta neutralidad y su supuesta objetividad. Para nada es neutral y para nada es objetivo, en el sentido de buscar un equilibrio a la hora de determinar o descubrir la verdad de las cosas, ¿no? Todo lo que nos parece que es que proviene de la tecnología nos parece que, bueno, pues depende de su uso, ¿no? No, desde la concepción, vamos a decir, hasta la muerte natural, en tecnología está todo programado y diseñado y orientado. No hay un uso bueno de la tecnología. O sea, no estamos en la última fase de la tecnología, sino que la tecnología, desde que se concibe y desde que se piensa, pues ya tiene una orientación, ¿no? Otro de los elementos del actual paradigma tecnocrático, muy relacionado con la inteligencia artificial, es la disolución de responsabilidades. O sea, no hay responsabilidad, ya todo es tecnocracia, ya todo es tecnología. Incluso la despolitización de lo político es creciente, ¿no? Es decir, esto al final tiene que ser unos algoritmos, antes eran unos tecnócratas, ahora ya ni siquiera hay personas, son máquinas, las que van a decidir si esto se organiza de una manera o se organiza de otra. Y esto lo más importante es que hay una disolución de las responsabilidades políticas y biopolíticas de las administraciones, de los gobiernos, de las empresas, de todo el mundo, ¿no? Otro elemento que nadie cuestiona, o sea, que nadie plantea, pero que es de sentido común, es la socialización de los avances tecnológicos. Tiene que ser un capítulo fundamental. O sea, la ciencia y la tecnología no son fruto de una buena inversión capitalista, es fruto del trabajo de millones de seres humanos. Y ese fruto del trabajo de millones de seres humanos y generalmente financiado con recursos públicos, aunque parezca que no, sí, porque hoy todo el neocapitalismo está siendo financiado por el pueblo. Entonces, además tienes que ver la estructura económica de una economía como España y te das cuenta que hay un flujo permanente del mundo del trabajo, de dinero, del trabajo hacia el capital. Y ese capital automáticamente se pierde, se abstrae y se convierte en... Entonces, claro, no, eso hay que denunciarlo y decir, no, todo lo que se está hoy presentando como avance de tecnología hecho desde la industria privada, desde las corporaciones privadas, en un porcentaje altísimo, por no decir inmensamente mayoritario, proviene del trabajo, del esfuerzo, de la sociedad que está siendo permanentemente expoliada. Y no hay que olvidar lo que significa expolio, que es robo con violencia. La violencia la padecemos unos más que otros, pero todo el mundo, ¿no? Me parece que es muy importante esto tenerlo en cuenta. Es imprescindible plantearse la socialización de todos los avances científicos y, por tanto, su utilización moral. O sea, la socialización y el uso moral de los mismos son prácticamente lo mismo, ¿no?
Otro elemento clave de este paradigma tecnocrático es su falta de transparencia. O sea, prácticamente hay un secreto brutal y además promocionado, porque claro, es clave en el éxito de este tipo de tecnología, que la gente no conozca lo que hay detrás y que no se pueda juzgar la idoneidad moral de lo que se está haciendo. O sea, ¿qué hay detrás de los algoritmos? ¿Qué hay detrás de los mecanismos tecnológicos que están de todo este mundo? Y eso debería ser también obligación política, que fuera transparente. Que fuera transparente. De tal manera que si esto tiene una repercusión social en la escuela, en la empresa, en la sanidad, en la organización política del mundo, eso tiene que ser transparente y hay que dar cuentas de lo haga una empresa privada o lo haga una empresa pública, lo haga un gobierno público. No puede ser que el pueblo sea ajeno en su conocimiento, incluso en su conocimiento técnico, de lo que se está cociendo detrás de todos estos algoritmos, ¿no? Por tanto, esa caja negra que está oculta, debemos exigir que sea transparente, porque si no, no es posible la libertad. O sea, no es posible hoy una libertad política si no somos conscientes de los instrumentos que están gobernando, que están orientando nuestro quehacer profesional, social o familiar. Dentro de este paradigma tecnocrático también, pues lo que hemos dicho, o sea, el ser humano ahora mismo está compitiendo con las máquinas. O sea, no solamente que exista, y esto es muy importante desde el punto de vista laboral, ¿no? O sea, no es que ya no exista una competencia entre los propios seres humanos, que habría que intentar que fuera orientada hacia la cooperación, ¿no? O sea, el paradigma competitivo no es el único paradigma que tenemos que aceptar. Hay otros paradigmas que están funcionando y que pueden funcionar muy bien, pero que nos han introyectado que no funcionan. No, el paradigma cooperativo funciona. Y funciona en la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que no somos conscientes de él. Entonces resulta que actualmente el ser humano no es que no coopere entre sí, que eso se dinamita desde la propia espiritualidad capitalista y liberal, sino que el ser humano ahora mismo está compitiendo, por un lado, con las máquinas. A nivel laboral, veníamos en el coche hablando que la cantidad de empleos que están saltando por los aires, y nadie se preocupa, no, es que esto genera nuevos empleos. Esa puñetera frase de que esto anula empleos, pero automáticamente genera otros, si yo me la puedo creer, pero eso tiene que estar sincronizado. No vale cargarse unos empleos, crear otros y que eso no esté sincronizado, porque eso es sufrimiento deliberado para oprimir más a los que pierden el trabajo. Por tanto, es inaceptable desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces es muy importante que el ser humano no compita con otros seres humanos, importantísimo desde el punto de vista del bien común es clave, y en la misma dirección no se tiene que plantear la competencia entre el ser humano y las máquinas. Y no se puede plantear, como al mismo tiempo se está planteando, la competencia del ser humano con los animales, que es que se está produciendo las tres competencias al mismo tiempo. En biopolítica lo tenemos claro. O sea, ahora mismo el ser humano está compitiendo consigo mismo, con otros seres humanos. Esto parece ver que es ya histórico, ¿no? O sea, el principio de cooperación parece que es algo impensable, pero es que estamos compitiendo con las máquinas y estamos compitiendo ya con los animales, de tal manera que hay animales que tienen más dignidad que los seres humanos. Y no se cuestiona, hoy hay mascotas, decía estos días el Papa, que tienen más dignidad ontológica que los seres humanos que quieren venir a Europa a comer. Entonces eso, lógicamente, no lo podemos admitir, ¿no? Y en este terreno de la inteligencia artificial tampoco, ¿no? Y lo que decíamos al principio, y con esto ya voy terminando, ¿no? Es decir, el reduccionismo antropológico del ser humano con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, es brutal, ¿no? Prácticamente hoy somos datos. O sea, nuestro ser como seres humanos y ese dataísmo, no sé si se dice exactamente así, esa reducción de lo humano a datos es terrible, ¿no? Porque es prácticamente lo único que le interesa al sistema, poder controlar toda nuestra información, la que generan, porque es una fuente de riqueza impresionante, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino que es un nivel de control social brutal, ¿no? De tal manera que en esa famosa obra del capitalismo
de la vigilancia, pues no es que ya sepan lo que vas a consumir, sino que van, o por tanto tengan un carácter predictivo, sino que ya de alguna manera te va guiando. O sea, ya es que te va conduciendo justamente a lo que el sistema, en este caso económico, pues, o político-económico, le está interesando, ¿no? Y en este caso de la inteligencia artificial, para mí el salto es brutal. ¿Por qué? Porque hay una pérdida deliberada del sentido de la verdad y de la realidad. O sea, ya un momento, yo lo estoy viendo casi a diario ya, que la verdad y la realidad se confunden. O sea, no hay una distinción clara de qué es la verdad. Hay verdades mezcladas con mentiras, con medias verdades, medias mentiras. Ya no sabes cuál es la realidad realmente, porque hoy mismo el nivel de desinformación es brutal, lo cual genera a nivel social una desconfianza enorme, ¿no? O sea, mucha gente ya no cree lo que se le dice. ¿Por qué? Porque está todo mezclado con verdades, mentiras, creaciones absolutamente de todo tipo. Y esto es un elemento, yo creo que es clave para cualquier persona como nosotros que estamos intentando transmitir la necesidad de la verdad. O sea, que se genere una desconfianza tan grande de unos entre otros, ¿no? Que se cree una desconfianza tan grande en lo político, ¿no? Que se cree una desconfianza tan grande en los medios de comunicación que se supone que nos tienen que transmitir las cosas, ¿no? Ese nivel de desconfianza es tan grande ya, y con la inteligencia artificial es exponencial, que las consecuencias políticas de cara a que esto termine siendo, si no lo es ya, un sistema absolutamente totalitario, pues son enormes, ¿no? Y por tanto nos tenemos que plantear, desde aquí, desde Profesionales por el Bien Común, pues combatir, lógicamente, todo esto, ¿no? Esto que he intentado esbozar en esta presentación, pues lo vamos a intentar ir desgranando a lo largo del día, y no queremos agotar nada, porque una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que esto está empezando. Y yo me quedo sorprendido del nivel de la potencia que tiene, ¿no? Pero sin intentar magnificarla, ¿no? Porque esto también hay que tenerlo claro. La propaganda actúa para que justamente nos creamos que son invencibles, ¿no? Yo creo que no. Que gracias a Dios el ser humano, nunca mejor dicho lo de gracias a Dios, el ser humano está dotado, tanto personalmente como comunitariamente, de los instrumentos necesarios para construir la solidaridad, para buscar la verdad, para levantar la fraternidad, y no nos tenemos que dejar amedrentar por lo que pretende un sistema tecnológico pues muy potente, ¿no?